Verdades Bíblicas. Un espacio para la reflexión, el estudio y aprendizaje de la multiforme sabiduría de Dios a través de la Biblia. Con ustedes, Germán Centeno. Hermanos y amigos de Verdades Bíblicas, sean todos bienvenidos. Nuestro tema para hoy: ¿hay apóstoles y profetas hoy día? En la actualidad muchos se han autonombrado apóstoles y profetas. De hecho, estos títulos suelen ser el sello de muchas denominaciones que creen que si sus líderes se autonombran apóstoles y profetas, entonces la iglesia será o estará mejor y que ella posee mejor conexión con Dios que una iglesia que simplemente llame a sus guías pastores o evangelistas. El texto predilecto de los que apoyan ese sistema moderno es Efesios capítulo 4, versos 11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Obviamente este pasaje dice que la iglesia necesita de apóstoles y profetas para ser edificada, así como también necesita de evangelistas, pastores y maestros. Sin embargo, amigos, que la iglesia necesite apóstoles y profetas no significa que hoy día tenga que tenerlos vivos y presentes. Observemos el siguiente texto bíblico en una versión que considero es mucho más clara en su traducción: el libro del pueblo de Dios. Esta versión de la Biblia vierte Efesios capítulo 2, verso 20 de la siguiente manera: ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. Este pasaje del Nuevo Testamento transmite un principio que cualquiera que conozca lo básico de construcción detectaría inmediatamente. Cuando alguno va a construir una casa, supongamos de 3 pisos, lo primero que se echan son los cimientos, las bases. Luego, sobre esos cimientos vas construyendo el resto del edificio. Ahora bien, los cimientos se echan al principio de la construcción y luego que empiezas a construir, tú no sigues poniendo más cimientos en el segundo piso o en el tercero o en el techo. Se echan una sola vez y para siempre al principio de la construcción. Y de ahí en adelante la casa se construye sobre esos cimientos. Pues bien, el pasaje que acabamos de leer dice que los apóstoles y los profetas que el Señor puso en la iglesia son esos cimientos. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas que son los cimientos. Y también la Biblia habla de la iglesia como la casa de Dios, como un edificio que se estaba construyendo sobre ellos, a quienes el Señor puso o constituyó como apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. O sea que la doctrina de ellos siempre fue el mensaje de Jesucristo y este crucificado, sepultado y resucitado. Así que la iglesia tuvo una ocasión en su historia para haber tenido apóstoles y profetas, y fue al principio de su historia, en el primer siglo, y no ahora. Ahora lo que hay es evangelistas, pastores y maestros que siguen construyendo la iglesia sobre el fundamento que dejaron los apóstoles y profetas, y en especial sobre la piedra angular o fundamental que es Jesucristo. Y esto fue muy claro para los cristianos de ahí en adelante. Por ejemplo, ninguno de los cristianos posteriores al primer siglo, considerados popularmente como los padres de la iglesia, ninguno de ellos se llegó a autonombrar apóstol o profeta. Y por casi 2000 años de historia, ninguno de los expositores reconocidos ha reclamado esos títulos para sí hasta ahora en nuestra época. Así que, amigos, esa creencia de que alguno hoy día puede ser apóstol o profeta es una creencia moderna, nueva, una innovación actual, pero totalmente alejada de la verdad de las Escrituras Sagradas. Los cimientos solo pueden ser echados una vez en una construcción,
y ese acontecimiento solo se da al principio de la construcción. Por lo tanto, si la iglesia llegó a tener apóstoles y profetas, la única ocasión en que pudo tenerlos fue al principio de su historia y no ahora. Además, la Biblia enseña que para ser apóstol hay requisitos. Por ejemplo, después que Judas Iscariote se ahorcó, la Biblia dice que los apóstoles se reunieron con por lo menos 120 personas para elegir a su sucesor. ¿Y saben qué requisitos pidieron para poder cubrir ese lugar que había abandonado Judas Iscariote? Observemos. Hechos capítulo 1 del 21 al 22 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Lo notas, estimado amigo? El requisito para ser apóstol es haber visto a Jesucristo resucitado. Los 11 que habían quedado necesitaban alguien que les acompañara como testigo. ¿Saben qué es ser un testigo, no? Se trata de alguien que hubiera visto con sus propios ojos al Señor resucitado. Pero bueno, alguno podría arguir diciendo que estos que se hacen pasar por apóstoles modernos, muchos de ellos reclaman haber visto a Jesús resucitado. Y pues bien, si te dicen eso, te están mintiendo. El apóstol Pablo aseguró ser la última persona en el mundo a quien Jesús se le manifestó resucitado. Primera de Corintios capítulo 15 del 6 al 8 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Si alguno hoy día reclama ser apóstol y reclama haber visto a Jesús resucitado, pues entonces Pablo se equivocó cuando creyó que había sido el último. Pero yo prefiero pensar más bien que estos modernos pseudoapóstoles y pseudoprofetas están mintiendo y que Pablo jamás pudo equivocarse en algo tan serio para nuestra fe. ¿Qué decía Pablo de tales individuos? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Segunda de Corintios 11:13. Así que, hermanos, y especialmente tú, amigo o amiga que me oyes, si en tu iglesia tu líder o los que enseñan y aseguran ser apóstoles o profetas están ahí, ¿qué deberías hacer? Huye, sal corriendo de ese lugar, toma tu Biblia, lee sobre la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento y entonces busca una iglesia que se ajuste a la verdad del Nuevo Testamento. La mejor prevención es estar informados de la fuente más confiable que nos habla de la verdadera iglesia que fundó Jesucristo. Hermanos y amigos, esto ha sido Verdades Bíblicas y recuerde, nuestro tema de hoy ha sido titulado ¿hay apóstoles y profetas hoy día? Que el Señor les bendiga. Hemos presentado Verdades Bíblicas. Puedes contactarnos a la dirección que aparece en pantalla. No olvides suscribirte.